Mi nombre es Rafael Morales y tengo 71 años. Hace 2 semanas, conduje desde Castellón hasta la casa de mi hija Lucía en Valencia, pensando que iba a pasar un sábado tranquilo con ella y con mi esposa, Elena. Llevaba en el asiento del copiloto una caja con sus ensaimadas favoritas y una botella de vino. Pero cuando estaba a punto de subir los escalones del porche, un vecino, don Manuel Rivas, salió corriendo de su casa, agitando los brazos. «No entre, don Rafael», gritó. Ya llamé a la policía. El corazón se me heló. Minutos después, las sirenas llenaban la calle y los agentes rompían la puerta principal. Lo que vi dentro cambió mi vida para siempre. Había sangre en el suelo, gritos, confusión, pero lo peor no fue eso. Lo más devastador fue la verdad que se reveló después, una verdad que demostró que el monstruo que todos señalaban no era el verdadero enemigo. Antes de que escuches el resto de esta historia, dime en los comentarios desde donde estás viendo este video. Y suscríbete si alguna vez descubriste que la persona en quien menos confiabas era la única que decía la verdad. Era sábado, poco después del amanecer. Conduje mi viejo Seat León gris desde la salida norte de Castellón hacia Valencia. El aire aún olía a humedad y el sol apenas se asomaba por detrás de las montañas. En el asiento del copiloto llevaba una bolsa con café recién hecho y un par de ensaimadas con azúcar, las favoritas de mi esposa, Elena. Llevaba casi 2 semanas quedándose en casa de nuestra hija Lucía, ayudándola con algunas cosas del hogar mientras su esposo, Javier Torres, trabajaba en turnos largos. A mitad de camino paré en una gasolinera Repsol. Llené el depósito, pedí un café en vaso de cartón y revisé el móvil, 3 llamadas perdidas de un número desconocido. No les di importancia. Llamé a Elena, pero no contestó. Lo intenté de nuevo, y nada. Pensé que tal vez dormía aún, así que marqué el número de Lucía. El tono sonó unas cuantas veces antes de que la llamada se cortara. Seguí conduciendo. En la radio sonaba una vieja canción de José Luis Perales, una de esas que solían poner en los viajes familiares. Recuerdo que tarareé un poco, tratando de mantener el ánimo. Había tenido una semana pesada, y solo quería ver a mi esposa, tomar café juntos en la terraza de mi hija y hablar de cosas simples. Cuando entré a Valencia, el tráfico estaba sorprendentemente tranquilo para ser sábado. Giré hacia calle de Colón, donde vivía Lucía. Pero antes de llegar al edificio, noté algo extraño: 2 coches de la Policía Nacional bloqueaban la entrada del callejón. Las luces azules parpadeaban, y varios vecinos se habían agrupado en la acera. Mi corazón se encogió de inmediato. Aparqué como pude y salí del coche sin cerrar la puerta. Reconocí al viejo don Manuel Rivas, vecino de Lucía, que me hizo señas agitadas. «Don Rafael», gritó. «Algo grave ha pasado». Escuché un golpe, gritos, un ruido horrible. Corrí hacia la entrada del edificio. En la puerta del piso de Lucía, 2 agentes discutían. Uno de ellos me detuvo con el brazo extendido. «Por favor, señor, aléjese del área. Y mi esposa está adentro». Le respondí, la voz quebrada. «Y mi esposa está ahí». No me escucharon. Otro agente joven llegó con una barra de hierro y comenzó a forzar la cerradura. Yo solo escuchaba mi respiración y el sonido metálico del hierro golpeando el marco. Cuando por fin la puerta cedió, un olor extraño se escapó del interior, una mezcla de vino, perfume y algo metálico, sangre. Entraron primero los policías. Yo me asomé detrás, con el cuerpo tenso. En el suelo, al pie de la escalera, Elena yacía inmóvil. Su cabeza apoyada contra la barandilla de madera, un hilo de sangre bajando por la sien hasta el cuello. Grité su nombre, pero mi voz se ahogó. A 1 metro de ella, Javier Torres estaba de rodillas, las manos cubiertas de sangre. «No fui yo», repetía una y otra vez. Solo intenté ayudarla. Antes de que pudiera acercarme, un agente lo tomó por el hombro y le colocó las esposas.
Javier no se resistió. Lo vi temblar. Déjenlo. Quiero ver a mi esposa. Grité. Otro policía me empujó suavemente hacia atrás. En ese momento, Lucía apareció desde la cocina, vestida con una bata manchada. Tenía la cara pálida, los ojos abiertos de par en par. «Papá», gritó. Él la empujó. La empujó por las escaleras. El sonido de su voz me heló. Sentí el corazón golpeándome el pecho. Uno de los agentes llamó a emergencias por radio. Minutos después, una ambulancia llegó con las sirenas encendidas. 2 paramédicos entraron corriendo, colocaron un oxímetro en el dedo de Elena, luego una máscara de oxígeno. Uno de ellos dijo algo sobre una posible fractura craneal. Mientras la subían a la camilla, intenté acercarme. Una enfermera me detuvo. «Por favor, señor, deje espacio». Me quedé paralizado viendo cómo se la llevaban por el pasillo. Elena tenía los labios entreabiertos, el rostro pálido como la cera. Aquel instante fue eterno. Javier, esposado, pasó junto a mí. Bajó la cabeza, no me miró. Escuché cómo el policía le decía, «Tiene derecho a guardar silencio». Lucía seguía llorando, apoyada en el marco de la puerta. Uno de los agentes trató de tranquilizarla. Yo solo podía escuchar un zumbido constante, como si todo el sonido del mundo se hubiera mezclado en mis oídos. En la acera, los vecinos murmuraban. Una mujer decía, «Ese hombre siempre fue raro, tan callado». Otro contestó, «Yo lo veía salir de madrugada, como si escondiera algo». Me acerqué a uno de los policías para dar mi nombre. «Rafael Morales», dije, apenas con voz. Él anotó en una libreta y me informó, «Tendrá que venir a la comisaría central a declarar. No se aleje de la ciudad». Asentí, sin entender del todo. Miré una vez más hacia el interior de la casa, el salón estaba revuelto, una copa rota en el suelo, vino esparcido como manchas oscuras, el reloj de pared detenido justo a las 7:42 de la mañana. Cuando la ambulancia partió, el sonido de la sirena se alargó hasta perderse en la distancia. Me quedé solo frente a la puerta abierta, con las luces parpadeando dentro. El viento arrastraba el olor a metal y a alcohol. En ese momento supe, sin poder explicarlo, que mi vida acababa de dividirse en dos, antes y después de aquel sábado. No hubo más ruido. Solo el eco de los pasos de los policías alejándose por el pasillo, y mi respiración, lenta, temblorosa, acompañándome hacia una mañana que no iba a olvidar jamás. En el Hospital Clínico de Valencia, las horas parecían no tener fin. El pasillo olía a desinfectante y café recalentado. Me senté en una silla de plástico frente a la puerta de urgencias, con la camisa todavía manchada de la sangre de Elena. Una enfermera se me acercó, me tocó el hombro con delicadeza y me dijo, «Señor, por favor, debe lavarse las manos y cambiarse de ropa». Asentí, pero mis piernas apenas respondían. Entré al baño y vi mi reflejo en el espejo, ojos enrojecidos, la cara llena de sudor y polvo. Lavé la sangre con agua fría, pero el olor a hierro seguía pegado a mi piel. Al salir, Lucía corrió hacia mí. Tenía los ojos hinchados, las manos temblorosas. Me abrazó con fuerza y empezó a sollozar. «Papá, fue horrible». Javier perdió el control, gritaba, tiraba cosas. Mamá intentó detenerlo y la empujó. Su voz se quebró. Yo la sostuve sin decir nada. En ese momento, necesitaba creerle. Era mi hija, y lo que contaba sonaba tan desesperado que no me cabía la duda. Una enfermera abrió la puerta del quirófano. ¿Familia de la señora Elena Morales? Me levanté de golpe. Soy su esposo. ¿Cómo está? Está viva, respondió, pero tiene una contusión craneal y una fractura en el hombro. Debemos operarla para aliviar la presión intracraneal. Lucía soltó un gemido y se desmayó. La enfermera pidió ayuda, y entre dos celadores la sentaron en una silla.
Le dieron agua y un pañuelo con alcohol. Está en shock, murmuró uno de ellos. Yo solo pensaba en la palabra viva. Aún respiraba, aún tenía una oportunidad. Pasó casi una hora antes de que un agente de policía se acercara a mí con una libreta. Señor Morales, necesitamos su declaración. Le conté lo poco que sabía, los gritos, la llamada de don Manuel, el estado en que encontré a mi esposa. El agente tomó nota sin levantar la vista. ¿Y qué dijo su hija exactamente? Que Javier la empujó, respondí. Él asintió. El señor Torres está detenido. Detrás de él, 2 policías mujeres pasaron empujando una caja con precintos. Dentro había un cuchillo de cocina con manchas de sangre, un trozo de tela rota y los restos de una botella de vino tinto. Una de ellas dijo, esto estaba junto a la escalera. Lucía, que había vuelto en sí, se tapó la cara. Ese vino lo estaba tomando él, susurró. Toda la noche estuvo bebiendo, papá. Yo no dije nada. Solo miré a las enfermeras que iban y venían por el pasillo, llevando bandejas de metal y papeles médicos. Todo parecía un sueño lejano del que no podía despertar. Finalmente, el médico joven que la operaba salió con la mascarilla colgando del cuello. La cirugía fue bien. Está estable, pero en observación. No puede recibir visitas todavía. ¿Podremos trasladarla a una clínica privada? Pregunté. No por ahora. Debemos esperar al menos 24 horas. Me permitieron verla unos segundos. Entré despacio. Elena yacía inmóvil, conectada a tubos y monitores que parpadeaban con un pitido suave. Su rostro estaba hinchado, pálido. Le acaricié la mano, estaba fría. Estoy aquí, mi amor, susurré, aunque sabía que no podía oírme. Salí de la habitación con la garganta apretada. En el pasillo, Lucía hablaba por teléfono. Sí, Sonia, ya lo declaré. Sí, la policía cree que fue él. No, no pienso retirar nada. Cuando me vio, bajó la voz y se giró hacia la pared. Alcancé a oírla decir, ese desgraciado se lo buscó. Un oficial me pidió firmar el acta provisional y me informó que al día siguiente registrarían la casa para obtener las imágenes de las cámaras. Esa noche no tenía dónde ir. Volví al departamento de Lucía para recoger algo de ropa para Elena. El edificio estaba silencioso y el aire olía a vino y humedad. La cinta amarilla de la policía colgaba en la puerta. Un agente me dejó pasar con cuidado. Dentro, el desorden seguía igual, las sillas volcadas, cristales rotos, manchas de sangre en el suelo. Fui a la cocina. Había un vaso de agua con pulpa de naranja sin tocar, una boleta del supermercado con fecha del día anterior y 2 tazas de café fría sobre la mesa. Todo parecía congelado en el tiempo, como si la vida se hubiera detenido exactamente en ese instante. Me incliné sobre la pared del pasillo, allí estaban las marcas de uñas y gotas secas de sangre. Seguí el rastro hasta la escalera, donde un técnico forense tomaba fotografías. Todo indica una pelea fuerte, comentó mientras apuntaba la cámara. No fue un simple empujón. En el salón, el cuadro del matrimonio de Lucía y Javier yacía en el suelo. El cristal estaba roto. Los dos sonreían en la foto, jóvenes, felices. La imagen se me clavó en la mente como un cuchillo. Cuando salí del edificio, el cielo se había oscurecido. En la esquina, don Manuel Rivas fumaba un cigarrillo bajo el toldo de su puerta. Me miró y negó con la cabeza. No fue él, don Rafael, dijo con voz baja. Lo vi desde la ventana, la muchacha perdió el control. ¿Qué dice, don Manuel? Pregunté, sin creer lo que oía. Lo vi. Ella gritaba, empujó algo, luego silencio. Sus palabras me dejaron helado. Quise preguntar más, pero el hombre se metió a su casa y cerró la puerta. Regresé al coche sin rumbo. La lluvia empezaba a caer,
golpeando el parabrisas con suavidad. En la radio, una locutora leía las noticias locales: un accidente doméstico en Valencia, una mujer hospitalizada, un detenido. Era mi familia, pero la escuchaba como si fuera la de otro. Llegué de nuevo al hospital pasada la medianoche. En la sala de espera quedaban pocas luces encendidas. Lucía dormía en una silla, con una manta sobre los hombros. Me senté a su lado y la observé respirar, todavía con rastros de maquillaje corrido. En sus manos, apretaba el teléfono como si temiera que se lo arrebataran. Intenté cerrar los ojos, pero solo veía la imagen de Elena cayendo por la escalera, la sangre en su cabello, las manos de Javier temblando. El silencio del hospital se rompía cada tanto por el sonido del monitor cardíaco o el paso de una camilla. Cerca de las 3 de la madrugada, un médico se me acercó para decirme que Elena seguía estable. Le di las gracias, y cuando se fue, me quedé mirando las luces frías del techo, pensando en cómo un hogar lleno de risas podía convertirse en una escena de pesadilla en cuestión de minutos. A las 6, la luz del amanecer comenzó a colarse por las ventanas. El olor a café recién hecho llenó la sala. Lucía despertó sobresaltada, miró a su alrededor y murmuró: «¿Mamá?» «Sigue igual», le dije. Ella se cubrió la cara con las manos. «No puedo creer que esto haya pasado, papá. Todo por culpa de ese hombre». No supe qué responder. La miré, tratando de encontrar en sus ojos a la niña que solía reír cuando corría por los pasillos de nuestra casa, pero solo vi cansancio y algo más, miedo. Salí un momento a respirar. El aire de la mañana era húmedo y frío. En la puerta del hospital, los primeros transeúntes pasaban sin imaginar que, detrás de esas paredes, una familia se había roto en 1000 pedazos. Esa mañana comprendí que el dolor no siempre grita. A veces se queda quieto, silencioso, esperando el momento de hablar. Y el mío recién empezaba a hacerlo. El amanecer del día siguiente me encontró de pie frente al mismo edificio donde, solo 24 horas antes, había visto a mi esposa ser llevada en una camilla. La calle de Colón seguía cercada con las cintas amarillas de la policía. Aún quedaban marcas de barro en los escalones y un guante de látex olvidado junto a la puerta, testigos silenciosos de una tragedia que no terminaba de revelarse del todo. Me acompañaba un joven teniente llamado Herrera. No debía tener más de 30 años, pero su voz era firme y sus movimientos metódicos. Mientras subíamos los 3 peldaños hasta la puerta principal, él revisaba su libreta. «Vamos a hablar con el vecino que mencionó ayer, don Manuel Rivas. Usted dijo que fue el primero en escucharlo todo, ¿verdad?» Asentí. «Sí. Vive en el piso de abajo. Un hombre tranquilo, jubilado. Siempre observa desde su balcón». Tocamos el timbre. Después de unos segundos, don Manuel abrió la puerta. Llevaba un suéter gris oscuro, las gafas colgando de una cadena y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Sobre la mesa del comedor había 2 tazas de café negro humeante y un periódico doblado. «Pase, don Rafael», me dijo, con una voz cansada. «No puedo dejar de pensar en lo que vi ayer». Herrera se presentó con un saludo breve y abrió su libreta. «Señor Rivas, necesitamos que nos relate con la mayor precisión posible lo que escuchó y vio ayer por la mañana». El anciano respiró hondo antes de hablar, como si cada palabra pesara. Eran las 7:30, tal vez un poco antes. Estaba leyendo el diario cuando escuché voces. Primero pensé que era la televisión, pero luego se oyeron gritos. Reconocí la voz de la muchacha, Lucía. Parecía fuera de sí. Después oí un golpe fuerte, como si algo, o alguien, hubiera caído. ¿Escuchó a alguien más?, preguntó Herrera. Sí. Un hombre gritó: «Lucía, basta». Luego se rompió algo de cristal, y después un silencio horrible. El oficial anotaba cada detalle sin levantar la vista. Yo, mientras tanto, miraba hacia arriba,
hacia el balcón de mi hija, donde aún se veían rastros de sangre seca en la barandilla. Aquella mancha parecía arder bajo el sol. Herrera pidió al vecino que firmara su declaración. Don Manuel se quitó las gafas, temblando. Ojalá todo se aclare, don Rafael, me dijo al despedirme. Pero le juro que lo que vi, no fue culpa de ese hombre. Esas palabras me golpearon. En el fondo, algo dentro de mí quería negarlas, pero otra parte, más silenciosa, empezaba a sospechar que la verdad era más compleja de lo que Lucía había contado. Salimos del edificio. Herrera me dijo en voz baja, voy a grabar su testimonio y enviarlo al inspector principal. Es una pieza clave. Asentí, pero no respondí. Sentía la garganta seca, la cabeza llena de ruidos. En la esquina, una periodista con un micrófono de Canal 9 estaba grabando un reportaje frente a las cámaras. Señor, ¿es usted familiar de la víctima? Me preguntó, acercándose. Solo dije, sin comentarios. Subí al coche y nos dirigimos hacia la comisaría central. Allí, Javier Torres seguía detenido. Mi intención era verlo, mirarlo a los ojos y entender si realmente era capaz de empujar a mi esposa por una escalera. El edificio de la comisaría era gris, con olor a humedad y papeles viejos. Un guardia me indicó dónde esperar. En la pared, una pantalla mostraba los nombres de las personas en custodia. Al ver el de Lucía Morales listado como testigo, sentí una punzada de alivio. No sospechaban de ella. Aún no. Pedí hablar con Javier, pero un agente me respondió, no es posible por ahora. Su abogada está por llegar. ¿Quién es? Pregunté. La licenciada Ángela Ruiz. Ese nombre me sonó familiar. La había visto en la televisión, abogada famosa por casos de violencia doméstica y fraude financiero. Mientras esperaba, dos policías conversaban cerca de mí. No notaron que los escuchaba. Dicen que encontraron movimientos bancarios raros, murmuró uno. Cuentas online, dinero que salía hacia casinos extranjeros. ¿De Javier? Preguntó el otro. Eso parece. Aunque no descartan que alguien más accediera desde su ordenador. Me quedé helado. Casinos, dinero. Era la primera vez que escuchaba algo así. Recordé vagamente una conversación con Lucía semanas atrás, se quejaba de que Javier pasaba noches frente al ordenador, que invertía. ¿Sería eso lo que hacía? Firmé una declaración adicional. Confirmé que Javier siempre había tenido un carácter arrogante, que no mostraba respeto hacia mí ni hacia Elena. Al terminar, escuché el clic de unos tacones acercándose por el pasillo. Era Ángela Ruiz. Entró con paso firme, el cabello negro recogido, un traje gris impecable y una carpeta en la mano. Su voz era cortante. Necesito hablar con mi cliente en privado, ordenó al agente. Durante un instante, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos no había arrogancia, sino cálculo. Supe que era una mujer que rara vez perdía. Salí de la comisaría con una mezcla de rabia y confusión. En la acera, la prensa seguía rondando. Me alejé sin mirar atrás. Regresé al hospital. En el pasillo del área de cuidados intensivos, encontré a Lucía sentada frente a la puerta. Vestía con más cuidado que el día anterior, como si quisiera mostrar control, pero sus ojos hinchados delataban una noche sin dormir. ¿Cómo está mamá? Pregunté. Despierta a ratos, respondió, bajando la voz. Los médicos dicen que está reaccionando. Me contó que había pasado toda la mañana declarando ante la policía. Les dije todo, insistió. Que Javier estaba desesperado, que le debía dinero a gente peligrosa. Mamá quiso ayudarlo, iba a sacar 50.000 euros de su cuenta, y ahí fue cuando empezó la pelea. ¿Qué cuenta? Pregunté. Lucía bajó la mirada. Una cuenta vieja de mamá, no lo sé, papá. Nunca me habló de eso.
Su respuesta me dejó intranquilo. Elena siempre había sido ordenada con el dinero. No era de tener cuentas viejas. Quise seguir preguntando, pero el médico apareció. La señora Elena muestra signos de conciencia. ¿Podemos dejar que uno de ustedes entre? Solo uno, por favor. Lucía fue la primera en levantarse. Déjame a mí, papá, dijo. Asentí. No tenía fuerzas para discutir. Desde el ventanal pude verla acercarse al lecho de su madre. Se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano. Su cuerpo temblaba mientras hablaba. No oía lo que decía, pero sí vi cómo Elena abría lentamente los ojos y la miraba sin pronunciar palabra. No hubo abrazo, ni lágrimas, solo un silencio denso que parecía más fuerte que cualquier grito. Minutos después, una enfermera salió y me susurró, la señora ha dicho algunas palabras sueltas. Rafael, y algo más. Caja fuerte. Me quedé quieto. Caja fuerte. No entendía a qué se refería, pero esas dos palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza, como un eco imposible de apagar. Salimos del hospital al atardecer. El cielo estaba teñido de naranja, y los coches pasaban sin detenerse. Lucía caminaba a mi lado, con la mirada perdida. Todo va a arreglarse, le dije, tratando de sonar convincente. Ella no respondió. Esa noche, de regreso a casa, no pude dormir. Me quedé observando las luces de la ciudad desde la ventana, recordando cada detalle de la escena, cada palabra del vecino, cada silencio de mi hija. Algo no encajaba. Y en medio del ruido de los autos y los recuerdos, entendí que la voz del vecino no había sido solo un testimonio, había sido el primer aviso de que la verdad estaba más cerca, pero también más dolorosa de lo que imaginaba. Aquella tarde, el sol caía sobre Valencia con una luz anaranjada que se filtraba entre los árboles de la avenida del puerto. Hacía calor, y el aire olía a gasolina y a café tostado de las terrazas cercanas. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana de un pequeño café, esperando a alguien que, hasta ese momento, solo conocía de nombre, Ángela Ruiz. Me había llamado una hora antes. Su voz era clara, profesional, sin matices de cortesía. Soy la abogada que representa a su hija, señor Morales. Me gustaría hablar con usted. Hay temas financieros que debe conocer, dijo. No supe qué esperar de aquella conversación, pero acepté. Quería entender lo que estaba ocurriendo, aunque cada respuesta pareciera abrir más heridas que las que cerraba. A las 5 en punto, Ruiz apareció. Llevaba un traje color gris perla, una carpeta negra y una mirada que no se apartaba de la mía ni por un segundo. Se sentó frente a mí, pidió un cortado y abrió su maletín. Gracias por venir, don Rafael. Sé que no es un momento fácil, pero necesito su ayuda para aclarar algunos movimientos de dinero que podrían cambiar el rumbo del caso. ¿Movimientos de qué tipo? Pregunté, desconfiado. De su hija, Lucía. Sacó una tableta del bolso y la encendió. Antes de juzgar, escuche con calma. En la pantalla aparecieron varios extractos bancarios con el nombre completo de Lucía. Decenas de transferencias repetidas, de pequeñas cantidades primero, 500 euros, 800, 1.200. Luego, montos más grandes. ¿Qué es esto? Pregunté. Pagos a plataformas de apuestas online, registradas en Malta, respondió ella sin pestañear. Más de 30 operaciones en los últimos 6 meses. En total, casi 80.000 euros. Sentí un nudo en el estómago. Quise negar lo que veía, pero los números estaban ahí, fríos y exactos. Debe haber un error. Lucía, no hay error, me interrumpió Ruiz. Las cuentas están a su nombre. Javier Torres intentó detenerla, incluso denunció la situación en un centro privado de rehabilitación llamado Renacer, pero nadie lo tomó en serio. Me quedé en silencio. El murmullo del café, el sonido de las cucharillas golpeando las tazas, todo parecía alejarse.
¿Está diciendo que Javier no la atacó? Pregunté finalmente. No lo sé, respondió ella. Solo sé que él afirma que fue Lucía quien perdió el control cuando su madre intentó cerrar una de las cuentas donde movía el dinero. Me mostró un correo impreso. El remitente era Javier Torres, el destinatario, un psicólogo del Centro Renacer. En el asunto, se leía, ayuda urgente para mi esposa, adicción a los juegos online. Tragué saliva. Las letras parecían flotar ante mis ojos. ¿Y por qué me enseña todo esto? Pregunté. Porque usted puede confirmar si Elena sabía de ese dinero. Necesito entender si la cuenta vieja a nombre de su esposa estaba vinculada con esos fondos. Negué con la cabeza. Elena nunca me habló de ninguna cuenta vieja. Ella siempre fue prudente, cuidadosa. Ruiz asintió lentamente. Entonces, tal vez su esposa guardaba más secretos de los que imaginamos. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera, el tráfico rugía y las hojas caían sobre la acera. Cuando la abogada cerró la tableta, noté algo distinto en su expresión, una mezcla de compasión y estrategia. Señor Morales, hay algo más que debe saber, dijo, bajando la voz. La policía está vigilando a su hija. ¿Qué? Me sobresalté. Sí. Hay sospechas de que podría intentar manipular pruebas o retirar dinero de alguna cuenta. Hizo un gesto sutil hacia la ventana. De hecho, mire. Giré la cabeza. En la esquina opuesta del café, un coche policial sin distintivos permanecía estacionado. Dentro, dos hombres con camisas blancas observaban discretamente hacia nuestra mesa. Están aquí por ella, murmuró Ruiz. Le aconsejo mantener la calma y no interferir. Pagué el café sin probarlo y me despedí con un apretón de manos. Gracias, licenciada. Nos veremos pronto, dijo ella. Esto apenas comienza. Salí del café con un peso insoportable en el pecho. El aire de la tarde era húmedo y espeso. No sabía qué creer, ni en quién confiar. Por un momento, deseé que todo fuera una pesadilla, pero el rugido del tráfico me recordó que estaba despierto. Volví al hospital con la esperanza de encontrar a Lucía allí. Pero la silla donde había dormido la noche anterior estaba vacía. Una enfermera me reconoció y se acercó. ¿Busca a su hija? Se marchó hace un rato. Dijo que iba a casa a recoger unas cosas. El corazón me dio un vuelco. Sin pensarlo, conduje hasta su apartamento. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta. Dentro, el pasillo iluminado y el sonido de una música suave. Olía a vino. Entré despacio. Lucía estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de papeles, cajas abiertas y fotografías esparcidas por todas partes. Una maleta abierta yacía junto a ella. En la mesa, varios documentos en sobres amarillentos. Lucía, dije con voz baja. Ella alzó la vista. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido. Mamá me mintió toda la vida, papá, dijo entre sollozos. Ni siquiera se llama Morales. Me acerqué con cuidado. Sobre la mesa había un certificado de nacimiento con el nombre Elena Ibáñez de Montoya y un documento notarial de herencia de una villa en Málaga. ¿De dónde sacaste esto? Pregunté. De su caja fuerte. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Estaba escondida detrás del armario del salón. Todo este tiempo lo tuvo ahí, sin decir nada. El silencio pesó entre nosotros. Ella respiraba con dificultad, como si cada palabra fuera un esfuerzo. ¿Sabes qué? Dijo con voz más dura. No pienso dejar que me quite lo que me pertenece. Lucía, por favor, intenté acercarme. No sabes lo que significa esto. Pero ella retrocedió y cerró la maleta con fuerza. Tú no entiendes, papá. Nos robó la verdad. Nos hizo vivir una mentira.
En ese instante, escuché el sonido de un motor apagándose afuera. Una puerta de coche se cerró y luego golpes en la puerta del apartamento. Era Ángela Ruiz, acompañada de 2 agentes. Entraron con autoridad. Con orden judicial, anunció Ruiz. Venimos a requisar los documentos. No tienen derecho. Gritó Lucía, protegiendo la maleta. Sí lo tenemos, respondió Ruiz con calma, mostrando la orden. Le sugiero cooperar, señorita Morales. Los agentes comenzaron a recoger los papeles, fotografiándolos uno a uno. Lucía lloraba, impotente. ¿Qué van a hacer con eso? Pregunté. Custodiarlos como evidencia, dijo Ruiz. Mañana deberá presentarse a declarar nuevamente. Cuando terminaron, firmé el acta de incautación. El apartamento quedó en silencio, desordenado, lleno de huecos donde antes hubo secretos. Ruiz se acercó a mí antes de irse. Cuide a su hija, don Rafael. Está al límite. Asentí, sin poder responder. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Lucía se desplomó en el suelo, abrazando sus rodillas. Si mamá me mintió, dijo entre lágrimas, no la voy a perdonar jamás. Me arrodillé a su lado. Quise abrazarla, pero no me dejó. Miré alrededor, las botellas vacías, las fotos rotas, el marco de un retrato familiar colgando torcido en la pared. Entonces vi algo que me estremeció. El retrato de Elena, el que siempre ocupó el centro del salón, ya no estaba. El marco seguía colgado, pero el cristal vacío reflejaba nuestras siluetas deformadas. En aquel reflejo vi lo que quedaba de mi familia, una hija rota, un padre que había perdido el rumbo y una mujer cuyo pasado, tan cuidadosamente oculto, acababa de explotar sobre nosotros como una verdad imposible de contener. Aquel amanecer llegó cubierto de una llovizna fina, de esas que no mojan del todo pero empapan el alma. El cielo gris de Valencia parecía una extensión de mi estado de ánimo. Volví al edificio de Lucía acompañado de un agente forense. Teníamos que entregar las llaves y cerrar oficialmente el lugar para la investigación. El portero me saludó con una mirada silenciosa, mezcla de lástima y miedo. Subí las escaleras despacio, escuchando el eco de mis propios pasos. La puerta del apartamento seguía marcada con la cinta amarilla de la policía. El olor a vino rancio y humedad me golpeó en cuanto entré. En el suelo, las huellas de botas de los agentes formaban un mapa caótico. La cortina del salón, manchada con pequeñas salpicaduras de sangre seca, se movía con la corriente del aire. No toque nada hasta que terminemos la revisión, me advirtió el técnico. Solo estamos aquí para hacer el inventario. Asentí. No tenía intención de interferir. Me limité a recoger algunas pertenencias de Elena, su bata de lana azul, el pequeño cuaderno donde anotaba los horarios de su medicación y su bolso de cuero gastado. Todo olía a ella. Cada objeto me devolvía un instante de nuestra vida juntos. Cuando terminé, empecé a ordenar el salón, sin saber por qué. Quizá era una forma torpe de controlar algo en medio del desorden. Fue entonces cuando noté unas marcas de arañazos detrás del armario grande del pasillo. Llamé a la gente. ¿Esto lo revisaron? El hombre se encogió de hombros. Sí, no encontramos nada relevante. Pero algo en mí insistía. Tiré del mueble con cuidado, empujando lo suficiente para ver la pared. Y allí estaba, un pequeño cofre empotrado en el muro, de color azul oscuro, con una cerradura metálica que aún conservaba brillo entre las motas de polvo. El corazón me dio un vuelco. Recordé de inmediato las palabras que la enfermera me había susurrado en el hospital: Rafael, caja fuerte. El agente frunció el ceño. No deberíamos abrirlo sin orden judicial. No la tocaremos, respondí, solo quiero ver si funciona. Me arrodillé. Los bordes de la cerradura tenían ligeros arañazos, como si alguien hubiera intentado forzarla. Coloqué los dedos sobre el dial. Mi mente se llenó de fechas,
de momentos, y sin pensarlo, marqué el 3 de agosto de 1954, el día de nacimiento de Elena. Un clic seco retumbó en la habitación. El agente me miró sorprendido. Pues parece que tenía usted razón. Dentro del cofre había una caja metálica plateada, envuelta en un sello de cera con las iniciales JM. La superficie estaba cubierta por una fina capa de polvo. Intenté tocarla, pero el policía me detuvo. Ni un dedo más, señor. Llamaré al laboratorio. Media hora después, llegaron dos peritos con guantes y cámaras. Rompieron el sello y comenzaron a documentar todo. Yo observaba en silencio, sintiendo que cada segundo se alargaba como una eternidad. De la caja extrajeron un certificado de nacimiento a nombre de Elena Ibáñez de Montoya. Un título de propiedad de una villa en Marbella. Varias fotografías en blanco y negro de Elena en su juventud, sonriendo frente a una mansión con el cartel Casa de los Montoya. Un sobre cerrado con la inscripción de tu tía Josefina, 2003. Y finalmente, un cuaderno de contabilidad con anotaciones escritas de puño y letra de mi esposa. El agente me miró mientras guardaban cada pieza en bolsas numeradas. Esto cambia mucho las cosas, señor Morales. No respondí. Solo sentía un nudo en la garganta. Cuando se marcharon, me dejaron una copia fotográfica del contenido. Me quedé solo en el salón, con el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Extendí las fotografías sobre la mesa. En una de ellas, Elena estaba de pie junto a una fuente, vestida de blanco, con una sonrisa que no recordaba haberle visto jamás. Detrás, una placa de mármol con el nombre Familia Montoya. Nunca había oído hablar de ese apellido. Elena siempre se presentó como una mujer sencilla, hija de maestros de pueblo. Recordé las veces que le pregunté por su infancia y cómo desviaba la conversación. No vale la pena hablar del pasado, Rafael, solía decir. Ahora entendía que esa frase escondía algo más profundo que nostalgia. Guardé los papeles en una carpeta y salí rumbo al hospital. La lluvia se había intensificado. Los paraguas chocaban entre sí en las aceras. En el hospital, entregué al médico el cuaderno con la lista de medicamentos y pregunté cómo seguía Elena. Aún no ha recuperado del todo la conciencia, me dijo, pero sus reflejos mejoran. Si no hay complicaciones, en unos días podría hablar. Suspiré. Era una buena noticia, pero no bastaba para calmar la tormenta que tenía dentro. Mientras esperaba, escuché una voz conocida detrás de mí. Lucía hablaba por teléfono, al final del pasillo. No voy a dejar que se queden con todo, Sonia, decía en voz baja. Es mi herencia. Me quedé inmóvil. Cuando notó mi presencia, cortó la llamada de inmediato. Papá, era solo una amiga. ¿De qué hablabas? Nada importante. Sonrió nerviosa y se alejó hacia el ascensor. La desconfianza empezó a crecer como una sombra. Por la tarde, decidí llevar los documentos al registro notarial de Valencia para buscar más información sobre el nombre Ibáñez de Montoya. Una empleada revisó los archivos digitales y me miró con curiosidad. Ese expediente fue reactivado en 2004, dijo. Se transfirió la propiedad de una finca en Marbella a nombre de Elena Morales Ruiz. Mi sangre se heló. Ese era el nombre legal de mi esposa. ¿Quién autorizó la transferencia? Un notario llamado Esteban Ballesteros, respondió. Se retiró hace algunos años, pero todavía vive aquí en Valencia. Tomé nota de la dirección y pedí una cita para la mañana siguiente. De regreso al hospital, el cielo ya estaba oscuro. El agua resbalaba por los parabrisas como si el mundo entero llorara conmigo. Al llegar, vi a Lucía afuera, bajo el toldo, hablando con un hombre que no reconocí. Llevaba un abrigo largo y un paraguas negro. Vi cómo él le entregaba un sobre grueso y ella lo guardaba con prisa. Me acerqué, empapado. ¿Quién era ese hombre? Pregunté. Lucía dio un salto. Papá,
solo eran documentos del abogado. Pero al mirar el sobre, noté claramente un logotipo de un bufete privado de Madrid, no el de Ruiz. Lucía, dije con voz firme, ¿qué estás haciendo? Nada, papá. Déjame en paz. Todo lo que tengo que hacer es por mamá. Su mirada era una mezcla de rabia y miedo. Antes de que pudiera responder, se giró y entró en el hospital. Me quedé bajo la lluvia, con el corazón encogido. Aquella noche, ya en casa, extendí los documentos sobre la mesa del comedor. La luz amarilla de la lámpara caía sobre las palabras Montoya, herencia, Marbella. Me temblaban las manos. Comprendí que había vivido décadas junto a una mujer que me amaba, sí, pero también una mujer que había huido de algo, o de alguien. Y que esa verdad, guardada en un cofre azul detrás de un armario, había comenzado a destrozar lo poco que quedaba de mi familia. Cerré la carpeta con cuidado. En el silencio de la madrugada, juré que al día siguiente buscaría al notario Ballesteros. Necesitaba saber quién era realmente Elena Ibáñez de Montoya, y por qué había decidido enterrarse en una mentira que ahora amenazaba con arrastrarnos a todos. El sol aún no había salido del todo cuando conduje hasta Alboraya, un pequeño pueblo a las afueras de Valencia. El cielo tenía ese tono grisáceo que anuncia un día de calor pesado. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez los documentos del cofre. Cada palabra, cada firma, cada sello parecían gritar una verdad que hasta entonces había vivido enterrada. La casa del notario Esteban Ballesteros estaba en una calle tranquila, rodeada de naranjos. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Una mujer mayor abrió la puerta, quizá su esposa o asistente, y me hizo pasar a un despacho cargado de polvo y memoria. Había archivadores de madera, montones de carpetas apiladas, y en las paredes, fotografías enmarcadas, políticos de los años 90, banqueros, empresarios. El aire olía a papel envejecido y café recalentado. El propio Ballesteros apareció al cabo de unos minutos, apoyado en un bastón. Era un hombre de unos 80 años, de mirada viva y manos temblorosas. ¿Usted es el señor Morales?, preguntó, extendiendo la mano. Sí, vengo a preguntarle por un expediente antiguo, a nombre de Elena Ibáñez de Montoya. Apenas escuchó el nombre, el viejo notario se quedó inmóvil, con los ojos entrecerrados, como si el pasado le hubiera golpeado de frente. Vaya, no esperaba volver a oír ese nombre, murmuró. Espere un momento. Se acercó a un viejo armario metálico y comenzó a buscar entre carpetas amarillentas. Tardó varios minutos en encontrar una, gruesa, sujeta con una cinta roja. La colocó sobre la mesa con cuidado. Sí, aquí está. Suspiró. Elena Ibáñez de Montoya. Una mujer discreta, muy educada, pero también asustada. Me senté sin decir nada. El sonido del reloj en la pared era lo único que rompía el silencio. Recuerdo perfectamente aquel día de 2004, continuó él. Llegó con una niña de unos 10 años. Me dijo que era su hija. No quería dejar rastro de su apellido. Tenía miedo, mucho miedo. ¿De quién?, pregunté. Ballesteros se llevó la mano a la barbilla. De su familia, señor Morales. Sobre todo de su hermano. Un jugador empedernido. Ella acababa de recibir una herencia considerable, pero bajo una condición peculiar, no compartirla con ningún varón de su sangre. ¿Cuánto dinero era? 1.200.000 euros, depositados en un fondo suizo. Abrió la carpeta y me mostró un documento con el sello de Banco Privado de Ginebra. La tía de su esposa, Josefina Montoya, le dejó esa fortuna con la instrucción de que nadie, ni esposo ni hermano, tuviera acceso a ella. Me quedé sin palabras. En la hoja figuraba la fecha exacta, marzo de 2004, el mismo año en que Elena y yo nos habíamos casado. Ella me pidió un cambio de identidad, continuó el notario. Dijo que no podía cargar con el apellido Montoya.
Le facilité los trámites y así nació Elena Morales Ruiz. ¿Le explicó por qué huía? Pregunté. Solo me dijo que su hermano había intentado apropiarse de la herencia antes de que se formalizara. La amenazó y ella desapareció con la niña. La última vez que la vi, lloraba mientras firmaba los documentos. Guardé silencio. Aquella revelación me golpeó en el pecho como una piedra. Todo encajaba, su miedo a hablar del pasado, su obsesión con el dinero, su silencio cada vez que mencionaba la palabra familia. Ballesteros cerró la carpeta y me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Señor Morales, su esposa no era una mentirosa. Era una mujer que huyó para proteger algo más valioso que el dinero, la inocencia de su hija. Lo agradecí con un apretón de manos. Afuera, el sol ya brillaba con fuerza y el aire olía a tierra húmeda. Conducir de regreso a Valencia me pareció eterno. Cada metro de asfalto era una pregunta sin respuesta. Cuando llegué al hospital, Elena ya había despertado. Una enfermera me avisó que podía verla por unos minutos. Entré en la habitación con el corazón encogido. La luz era tenue. Ella estaba sentada parcialmente incorporada, con la mirada perdida en la ventana. Al verme, sonrió débilmente. No quería mentirte, Rafael, susurró. Era la única forma de proteger a Lucía. Me senté junto a la cama. La enfermera se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé mirándola en silencio. En su rostro había más años de los que el tiempo había puesto, era el peso de las culpas. Cuéntame todo, le pedí. Elena respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, me habló sin reservas. Nací en una familia rica, los Montoya de Marbella. Mi padre lo tenía todo, casas, caballos, terrenos, y una adicción. El juego. Lo perdió todo en los casinos, y una noche, cuando ya no quedaba nada, se pegó un tiro en el despacho. Yo tenía 17 años. Se detuvo un momento, mirando las manos vendadas sobre las sábanas. Mi tía Josefina me recogió. Era una mujer dura, pero justa. Me educó, me dio trabajo y, antes de morir, me dejó una herencia. Pero me impuso una condición, que no la compartiera con ningún hombre de la familia. Decía que la maldición de los Montoya eran los varones, siempre arruinados por el juego. La escuchaba sin poder apartar los ojos de ella. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Cuando nació Lucía, juré que esa historia no se repetiría. Pero, bajó la mirada, con el tiempo empecé a ver en ella los mismos signos. Jugaba online, apostaba pequeñas cantidades, mentía para conseguir dinero. Al principio pensé que era solo una fase. Me equivoqué. ¿Y por eso ocultaste el dinero? Pregunté. Sí. Lo convertí en un fondo cerrado, a nombre de una fundación. Pensé que así lo protegería de todos, incluso de ella. Pero Lucía lo descubrió. Hizo una pausa, la voz se le quebró. Cuando intenté cambiar el testamento para donar todo a la Fundación Renacer, Lucía se volvió loca. Esa noche irrumpió en mi habitación gritando. Tenía el testamento en la mano. Me llamó mentirosa, ladrona. Intenté calmarla, pero estaba fuera de sí. Me empujó, caí por las escaleras. Yo sentí que el aire me faltaba. ¿Y Javier? Él intentó detenerla. Recuerdo que trató de sujetarla, que la llamó por su nombre, pero ella lo arañó y le lanzó algo. Luego, nada más. Oscuridad. Un silencio largo llenó la habitación. Solo se oía el pitido del monitor cardíaco. Elena volvió la mirada hacia mí. No hablé antes porque nadie creería que una hija puede odiar así a su madre. Y menos tú, Rafael. Le tomé la mano. Era fría, pero aún firme. No te culpes, le dije. Yo tampoco quise ver lo que tenía frente a los ojos. En ese momento, una enfermera tocó la puerta.
Lo siento, señor Morales, ha terminado la hora de visita. Me levanté despacio. Antes de salir, Elena susurró, cuida de ella. Pase lo que pase, sigue siendo nuestra hija. Asentí. Pero en mi interior sabía que nada volvería a ser igual. En el pasillo, vi a Ángela Ruiz conversando con dos inspectores. Tenían en sus manos una carpeta gruesa y varias fotografías del contenido del cofre. Cuando me acerqué, Ruiz me saludó con un gesto serio. Señor Morales, dijo en voz baja, el laboratorio ha confirmado la autenticidad de los documentos. El testamento es legal y la herencia existe. ¿Y qué significa eso? Pregunté. Que su esposa no mentía. Pero también que su hija tenía un motivo muy claro para atacarla. Me quedé en silencio. Uno de los agentes añadió, a partir de ahora, la investigación se centrará en Lucía. Ruiz me miró directamente a los ojos. Si esto es cierto, la historia va a cambiar por completo. No respondí. Miré hacia la habitación a través del cristal. Elena estaba despierta, con la mirada fija en la ventana, los labios moviéndose apenas, como si rezara. En su muñeca colgaba un viejo rosario de cuentas de madera con un pequeño medallón plateado. Lo reconocí, era el símbolo de los Montoya, el mismo que aparecía en las fotografías del cofre. Me quedé allí unos segundos, observándola. Comprendí entonces que los secretos no mueren, solo esperan el momento adecuado para ser revelados. Y el nuestro acababa de hacerlo, trayendo consigo no solo la verdad, sino el peso insoportable de todo lo que habíamos intentado ocultar durante una vida entera. La tarde después de que Elena me revelara toda la verdad fue una de las más pesadas de mi vida. El aire ardía sobre el asfalto de la avenida Blasco Ibáñez y el viento arrastraba polvo, hojas secas y ese olor agrio del verano valenciano. Conduje de regreso a casa para recoger ropa y documentos de Elena, tratando de ordenar mis pensamientos. Tenía la sensación de caminar sobre una cuerda floja, entre la compasión y el miedo. Cuando abrí la puerta del piso, sentí que algo no estaba bien. El ambiente olía a vino y perfume, una mezcla densa que me revolvió el estómago. En la mesa del comedor había una botella de tinto abierta, una copa caída, y el teléfono de Lucía vibrando sin parar. En la pantalla aparecía el nombre Sonia, llamada entrante. Contesté sin pensar. ¿Lucía? Tienes los papeles, ¿verdad? No te olvides del sobre, dijo una voz femenina al otro lado. ¿Quién es usted? Pregunté. Hubo un silencio breve, y luego el clic seco de la llamada cortada. Miré alrededor. La maleta de Lucía había desaparecido, junto con varios sobres que la policía había incautado días antes. Sobre la mesa solo quedaba una copia del testamento Montoya y un papel escrito a mano, no me robarán lo que me corresponde. L. Sentí como el suelo se me deslizaba bajo los pies. Me apoyé en la pared para no caer. La rabia, el miedo, la impotencia, todo se mezclaba en una sola emoción insoportable. Llamé de inmediato a Ángela Ruiz. Contestó con voz tensa. La hemos perdido desde esta mañana, dijo. Intentó acceder a su cuenta bancaria. La policía ya está vigilando los movimientos del Fondo Montoya. Si lo consigue, puede transferirlo fuera del país. ¿Fuera del país? Sí. Tenía pasaporte y, según los registros, solicitó un vuelo a Lisboa para esta noche. Pero aún no sabemos si lo usará. Colgué y me quedé mirando el teléfono. En el fondo, no quería creer que mi hija fuera capaz de tanto. Pero ya nada parecía imposible. Al caer la tarde, regresé al Hospital Clínico de Valencia. Elena dormía profundamente, con el respirador acompasando su pecho frágil. Me senté en el pasillo, exhausto. El reloj del vestíbulo marcaba las 7:30 cuando vi una figura familiar entrar por la puerta principal. Era Lucía. Llevaba una gabardina beige, el cabello escondido bajo una gorra, y en las manos un ramo de flores blancas.
Caminaba deprisa, mirando a los lados, hasta llegar al mostrador. Vengo a ver a mi madre, le dijo a la enfermera. Solo unos minutos. La enfermera dudó, pero la dejó pasar. Lucía dejó su bolso grande sobre una silla cercana. Me fijé en que pesaba demasiado para ser solo un bolso. Cuando vi cómo metía discretamente el móvil dentro, inclinándolo para grabar, supe que algo iba mal. Me levanté y me acerqué despacio. Lucía, dije en voz baja, suelta eso. Ella se giró, sobresaltada. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. Papá, solo quería verla. Nada más. La enfermera nos observaba desde lejos, así que fingí calma. Está bien, respondí. Pero yo también entro contigo. Nos permitieron pasar. El sonido de los monitores era lo único que rompía el silencio. Elena parecía dormida, aunque sus párpados se movían ligeramente. Lucía dejó las flores sobre la mesa y se acercó despacio. ¿Por qué me mentiste, mamá?, susurró. Elena abrió los ojos. En su mirada había miedo, pero también una ternura agotada. Intentó hablar, pero el tubo del respirador le robó las palabras. Dímelo, insistió Lucía, alzando la voz. Me ocultaste mi apellido, mi sangre. Me hiciste vivir como una extraña. Me acerqué para detenerla, pero algo brilló en su mano. Era una navaja plegable, pequeña, de acero, la misma que la policía había confiscado el día del registro. No sé cómo la había recuperado. Lucía, no hagas tonterías, le advertí. Ella temblaba, respirando con dificultad. Solo quiero que lo diga. Que me pertenece. Que todo esto es mío. Elena la miró con una serenidad desgarradora. No te perteneces si destruyes a todos, susurró. Mentira. Gritó Lucía, dando un paso atrás. Siempre me negaste. Siempre preferiste proteger tu pasado, tu maldito nombre, antes que a mí. Elena intentó incorporarse, tirando del tubo de oxígeno. Corrí hacia ella para sujetarla. La navaja cayó al suelo con un ruido metálico. El monitor cardíaco comenzó a pitar descontroladamente. Una enfermera corrió hacia la habitación. ¡Ayuda!, grité. En segundos, 2 guardias del hospital entraron. Lucía retrocedió, llorando, mientras intentaban detenerla. No la toquen. Es mi madre. Gritaba, fuera de sí. Los guardias la inmovilizaron. Elena perdió el conocimiento. Vi cómo su pecho se movía con dificultad. El equipo médico entró corriendo con un carro de reanimación. Yo me quedé paralizado en un rincón, incapaz de hacer nada más que ver cómo todo se derrumbaba frente a mí. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, uno de los médicos me miró y asintió con un leve gesto. Elena estaba estable, pero en estado crítico. Lucía fue llevada a la unidad de seguridad del hospital, donde los agentes la retuvieron para evaluación. Antes de que se la llevaran, me miró con los ojos enrojecidos, llenos de lágrimas y odio. No entiendes nada, papá. No entiendes lo que ella me hizo. No respondí. No quedaban palabras capaces de sanar lo que se había roto. Esa noche me quedé en el pasillo, sin moverme. Escuché la lluvia golpear los ventanales, las sirenas lejanas de las ambulancias, los pasos apresurados del personal. Todo era una sinfonía de angustia. A medianoche, la doctora Ruiz se acercó. Llevaba los papeles de la investigación. La policía revisará los movimientos bancarios de Lucía, me dijo en voz baja. Parece que intentó transferir el fondo Montoya a una cuenta en Lisboa. Si no la hubiéramos bloqueado, ya no habría nada que recuperar. Me limité a asentir. ¿Y Elena?, pregunté. Está viva, pero necesita reposo absoluto. No debe tener ningún estímulo emocional. Ruiz me puso una mano en el hombro.
A veces los hijos no saben cuánto daño pueden hacer hasta que lo ven reflejado en los ojos de sus padres. Me quedé solo de nuevo. En el silencio, pensé en Lucía cuando era niña, cuando corría hacia mí con las rodillas raspadas, cuando lloraba por un juguete roto. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿Cuándo el amor se transformó en esa furia ciega? Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando las ventanas con un sonido casi rítmico. Saqué del bolsillo el papel que ella había dejado en casa, arrugado, manchado de vino, no me robarán lo que me corresponde. Lo observé largo rato, intentando leer entre las líneas, buscando a la niña que aún creía que el mundo podía repararse con un abrazo. Pero ya no estaba. Cerré los ojos y recé, por primera vez en muchos años. No pedí justicia, ni castigo. Solo pedí que, de alguna forma, el alma de mi hija encontrara paz, porque la mía, en ese instante, ya no la tenía. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba cuando el inspector Gómez y Ángela Ruiz llegaron al hospital. Los pasillos olían a desinfectante y a café recién hecho, pero la tensión flotaba en el aire como una nube invisible. Gómez, con su gabardina gris y gesto implacable, fue directo al punto: señor Morales, su hija será trasladada esta misma mañana a la comisaría central. Necesitamos tomarle declaración formal. Asentí en silencio. No había dormido. La imagen de Lucía, con los ojos enloquecidos y el cuchillo temblando en sus manos, me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Quisiera hablar con ella, dije finalmente. Solo unos minutos. Gómez dudó, miró a Ruiz, y tras un intercambio de miradas, aceptó. 5 minutos, y bajo supervisión. Me condujeron a una sala de aislamiento, fría, iluminada por un fluorescente que zumbaba sin parar. Lucía estaba sentada frente a mí, en una silla metálica, las manos esposadas, los labios partidos. Había pasado la noche sin dormir, sus ojeras parecían sombras que no le pertenecían. No levantó la vista. Entre nosotros, una mesa de acero con 2 tazas de café intactas. Me senté despacio. El sonido de las esposas al moverse me heló la sangre. ¿Por qué llegaste a esto, hija?, pregunté, sin levantar la voz. Tardó unos segundos en responder. Su tono fue bajo, casi un susurro. Porque mamá me quitó lo único que era mío. El nombre Montoya. Tragué saliva. No te lo quitó, Lucía. Lo escondió para protegerte. Ella rió con un tono áspero, sin alegría. ¿Protegerme de qué? ¿De tener un apellido? ¿De ser alguien en la vida? Ángela Ruiz tomaba notas al lado, fingiendo neutralidad, pero se notaba la incomodidad en su mirada. Aquello ya no era un interrogatorio, sino una tragedia familiar desarrollándose en cámara lenta. ¿Tú empujaste a tu madre?, pregunté, mirándola directamente. Lucía giró la cabeza hacia la pared. Ella cambió el testamento, respondió con frialdad. Pensó que yo era como su padre, y tenía razón. Sentí un vacío en el pecho. Era la primera vez que lo admitía. El inspector Gómez se movió inquieto, dispuesto a intervenir, pero levanté la mano. Déjeme continuar, le pedí. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás, hija, dije despacio. Lucía me miró entonces, y en su rostro se mezclaban la rabia y el dolor. No me arrepiento, respondió con firmeza. Ella me hizo invisible. Y tú la seguiste. Siempre la seguiste. No la seguí, Lucía, susurré. Solo intenté mantenernos unidos. ¿Unidos? Rió con amargura. Tú estabas ciego. Siempre fuiste su sombra. Nunca me viste. Ruiz interrumpió con voz suave, intentando cambiar el rumbo. Lucía, ¿qué hiciste con los documentos que faltan del cofre? Un silencio espeso llenó la habitación. Luego, Lucía levantó una ceja, sonriendo con una calma inquietante. No todo estaba en la caja.
El inspector Gómez intercambió una mirada rápida con un agente y pidió que trajeran un portátil. En la pantalla apareció una grabación de las cámaras de seguridad del hospital. Lucía la noche anterior, en el vestíbulo, hablando con el mismo hombre que días antes le había entregado un sobre. Se veía claramente cómo le pasaba un pequeño USB plateado. Creemos, dijo Gómez, que ese dispositivo contenía copias digitales del testamento y datos bancarios de la cuenta suiza Montoya. Me quedé helado. ¿Qué has hecho, Lucía?, murmuré. Ella desvió la mirada, sonriendo apenas. Le di a alguien que sí entiende que el dinero no debe morir en un cajón. Ruiz se inclinó hacia adelante. ¿Para quién trabajas, Lucía? Para nadie, respondió ella, casi divertida. Para la verdad. Gómez se enderezó y firmó un documento sobre la mesa. Lucía Morales, queda usted bajo detención preventiva 48 horas más, por obstrucción y posible encubrimiento. Dos agentes se acercaron. Ella se levantó despacio. Antes de cruzar la puerta, me miró por primera vez con algo parecido a la tristeza. Nunca fuiste mi enemigo, papá, dijo en voz baja, pero tampoco fuiste mi aliado. No pude contestar. Solo la vi alejarse entre los dos guardias, los pasos resonando sobre el suelo de baldosas. Ángela Ruiz apoyó una mano en mi hombro. Vamos a hacer justicia, don Rafael, susurró. Pero la justicia, en ese momento, me pareció una palabra vacía. Volví al hospital al atardecer. Todo estaba en silencio. En la habitación 214, Elena descansaba con los ojos cerrados. Entré sin hacer ruido. El monitor cardíaco marcaba un ritmo sereno, constante. Me senté a su lado. Pasaron unos minutos antes de que abriera los ojos. Rafael, susurró, ¿dónde está Lucía? Tragué saliva. En un lugar seguro. Ella asintió lentamente, las lágrimas acumulándose en sus pestañas. No la odies, dijo con voz débil. Solo heredó mi maldición. Me quedé quieto, sin poder hablar. Afuera, el cielo se teñía de un tono anaranjado, y los últimos rayos del sol se reflejaban en los cristales del edificio. En la distancia, se oía el eco de una sirena policial, cada vez más lejana. Pensé en todo lo que habíamos perdido, la calma, la confianza, incluso el nombre. La maldición no era el dinero, ni el apellido, ni la herencia. Era el silencio, el que se transmitía de una generación a otra como una enfermedad. Elena volvió a dormirse. Me quedé allí, mirando por la ventana cómo caía la noche sobre Valencia, y comprendí que la verdad, esa verdad que tanto había costado desenterrar, no libera, duele, hiere. Y deja cicatrices que uno aprende a llevar en silencio. En ese momento, el inspector Gómez me llamó al móvil. Señor Morales, dijo con voz grave, tenemos noticias. El hombre del USB ha sido identificado. No trabajaba solo. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué quiere decir? Que su hija no actuó por codicia. Alguien la manipuló desde el principio. Miré a Elena, dormida, y una mezcla de alivio y temor me recorrió el cuerpo. Afuera, las luces de las ambulancias se reflejaban en los charcos como destellos de una verdad que todavía no terminaba de revelarse. El día moría lentamente. Y yo, sentado junto a la cama de la mujer que lo había iniciado todo, comprendí que aún faltaban piezas en ese rompecabezas llamado familia. Piezas que, cuando salieran a la luz, podrían cambiarlo todo, una vez más. 2 días después del último interrogatorio, el caso de Lucía Morales ya no era un secreto familiar, era un asunto público. Los medios habían tomado la historia, los titulares hablaban de la heredera Montoya y de un intento de asesinato motivado por la codicia. Pero para mí, nada de eso sonaba real. Era mi hija. La misma niña que una vez temió a la oscuridad y que ahora se enfrentaba a una celda. Esa mañana de viernes, el inspector Gómez me llamó temprano.
Don Rafael, su hija será trasladada hoy a la audiencia provincial. El juez quiere escucharla antes de emitir la orden formal de prisión preventiva. Estaba en el hospital, acompañando a Elena, cuando recibí la llamada. Ella dormía profundamente, los monitores parpadeando con regularidad. Me incliné, le besé la frente y susurré, vuelvo pronto, mi amor. Fuera, el día era gris. El cielo amenazaba lluvia. Conduje hasta el juzgado con un nudo en el estómago. Frente al edificio, las cámaras y los micrófonos se agolpaban como enjambres. Los periodistas gritaban mi nombre, los flashes me cegaban. Don Rafael. ¿Es cierto que su hija intentó matar a su madre por la herencia Montoya? ¿Qué opina de las acusaciones de fraude y manipulación de documentos? Solo dije, la justicia hablará. Y seguí caminando. Dentro, el aire era denso, cargado de murmullos. Vi a Lucía escoltada por 2 agentes. Vestía una blusa blanca sencilla, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño apretado. Cuando cruzó el pasillo, levantó la cabeza. Su mirada se cruzó con la mía. Ya no era mi hija. Era una desconocida que vestía su rostro. Se detuvo un instante, y con una sonrisa leve, casi sarcástica, murmuró, no me subestimes, papá. Esto todavía no termina. Quise responder, pero el guardia la empujó suavemente para que continuara. Sentí el suelo desvanecerse bajo mis pies. La audiencia preliminar comenzó poco después. En la sala, el juez, el fiscal y los abogados parecían figuras en un teatro de sombras. Ángela Ruiz, serena como siempre, abrió su exposición. Señoría, presentamos pruebas verificadas de transferencias ilícitas, alteración documental y tentativa de agresión. Mostró las copias de los correos electrónicos enviados desde la cuenta de Lucía a un agente financiero en Ginebra. También presentó el USB plateado recuperado por la policía, que contenía los registros bancarios del Fondo Montoya. Ruiz explicó que la Fundación Renacer, a la que Elena había destinado el dinero, era legítima, y que los documentos hallados en el cofre estaban certificados por notaría. Luego, añadió una frase que heló la sala. Lucía Morales intentó sustituir el testamento original con una versión falsa, generada a través de un correo con firma digital clonada. El abogado defensor intentó intervenir. Mi cliente actuó bajo una confusión emocional. La señora Elena Morales no estaba en pleno uso de sus facultades. Pero Ruiz se adelantó. Tenemos el informe médico forense. La señora Elena Morales estaba consciente, lúcida y en plenas condiciones mentales cuando firmó la transferencia de la herencia. El juez pidió silencio. Entonces, el fiscal solicitó proyectar las imágenes de las cámaras del hospital. Todos los presentes contuvieron la respiración. En la pantalla se vio a Lucía, la noche del incidente, entrando a la habitación con el ramo de flores blancas. Luego, el momento en que dejó caer el cuchillo. El audio, aunque distorsionado, captó su voz, solo quiero que digas que me pertenece. El murmullo recorrió la sala. Ruiz permaneció inmóvil, con los brazos cruzados. Yo no podía moverme. Sentí cómo se me endurecía el pecho al ver esas imágenes. Lucía apretó los puños, mordiéndose el labio inferior. Sus ojos buscaban los míos, pero yo no podía sostener su mirada. Cuando la proyección terminó, el juez pidió la declaración de Elena. Entró apoyada en una muleta, con el rostro pálido, pero erguido. Todos se levantaron por respeto. El secretario le entregó un micrófono. Su voz temblaba, pero cada palabra resonó con fuerza. No la odio, dijo. Solo temo que un día no pueda reconocer lo que hizo. Hubo un silencio sepulcral. Ni los periodistas se atrevieron a mover un músculo. El juez dictó su resolución. Por riesgo de fuga y obstrucción de la investigación, se ordena la prisión preventiva de la acusada en el centro penitenciario de Picassent. Lucía cerró los ojos. Una lágrima cayó, pero enseguida la borró con rabia.
Los agentes se acercaron para escoltarla. Al levantarse, gritó con una voz desgarradora: «No soy una asesina, soy una Montoya». El eco de su grito retumbó en los muros de mármol, mezclado con el chasquido de las cámaras. Los fotógrafos disparaban sin descanso. Yo la vi pasar junto a mí. El olor de su perfume me golpeó con la fuerza de un recuerdo antiguo. «Lucía», susurré, pero ya no me oyó. Fuera, la lluvia caía con fuerza. Vi el coche policial alejarse lentamente por la avenida. Sus luces rojas se difuminaban en el agua como heridas abiertas. En ese instante entendí que no hay dolor más grande que ver a un hijo perderse, sabiendo que ya no puedes alcanzarlo. Esa noche, al volver a casa, busqué algo que pudiera ayudarme a entender. Revisé los papeles que Elena había guardado en un cajón de su escritorio. Entre los documentos encontré un sobresellado con su letra. En la portada decía: «Para Rafael, si alguna vez pierdo la fe». Dentro, una carta escrita hace años. Las palabras estaban ligeramente descoloridas, pero claras: «Si algún día no logro vivir lo suficiente para transformar la maldición en bendición, te pido que lo hagas tú. Crea la Fundación Montoya. Que el dinero sirva para liberar, no para destruir. Prométeme que no dejarás que nuestra historia termine con rencor». Terminé de leer y me quedé mirando el papel largo rato. Era como si Elena hubiera previsto todo. Tomé el teléfono y marqué el número de Ángela Ruiz. Me respondió enseguida. «¿Don Rafael?» «Quiero hacerlo», dije sin rodeos. «Quiero fundar la Fundación Montoya. Que ese dinero sirva para ayudar a los que están perdidos en el juego, como lo estuvo mi suegro, como lo estuvo mi hija». Hubo un silencio breve. «Será un honor ayudarle», respondió Ruiz con voz firme. Colgué y me quedé solo en el despacho. La lluvia seguía golpeando las ventanas. En el reflejo del cristal, vi mi propio rostro, envejecido, cansado, pero por primera vez en mucho tiempo, sereno. Lucía estaba en una celda. Elena dormía en el hospital. Y yo había heredado una misión que no pedí, pero que era la única forma de salvar lo poco que quedaba de nosotros. Encendí la lámpara del escritorio y escribí en una hoja en blanco: «Fundación Montoya, por la redención de los que apuestan su alma». Las gotas de lluvia marcaron el compás del silencio. Y mientras firmaba ese primer papel, comprendí que el verdadero legado de Elena no estaba en el dinero, sino en la oportunidad de redimir el dolor a través del bien. Afuera, el amanecer empezaba a clarear. Y por primera vez desde el accidente, sentí que tal vez, solo tal vez, aún había algo que podía salvar. Han pasado 3 años. Valencia brilla como si el sol hubiera querido quedarse a vivir sobre sus tejados. Es una tarde de primavera, tibia y serena, de esas en las que el aire huele a azahar y los niños corren por las plazas. Yo estoy de pie frente al edificio que lleva el nombre que durante tanto tiempo fue sinónimo de tragedia: Fundación Montoya para la Rehabilitación y la Esperanza. La fachada blanca refleja la luz dorada del atardecer. En el letrero metálico puedo ver mi propio reflejo, envejecido pero en paz. Nunca imaginé que aquel apellido, el mismo que casi destruyó a mi familia, pudiera algún día asociarse con algo tan limpio, tan humano. Dentro, el ambiente está lleno de risas, de voces, de música suave. Flores frescas adornan los pasillos. Elena está sentada en su silla de ruedas, con el cabello casi completamente blanco, pero con los ojos igual de vivos que el primer día que la conocí. Su sonrisa es tranquila, sin culpa, sin miedo. Cuando me acerco, me toma la mano y dice en voz baja: «Al fin, el dinero sirve para sanar, no para destruir». Sus palabras me atraviesan el alma. A su lado, Javier Torres, ahora director de la fundación, se encarga de los detalles de la inauguración. Han pasado también 3 años para él, y aunque las cicatrices en su rostro son invisibles, se notan en su mirada. Se ha redimido. De aquel hombre frustrado y confuso no queda nada. Hoy es un líder, alguien que enseña a otros que el error no es el final,
sino el principio. El salón principal se llena de aplausos cuando un joven sube al estrado. Tendrá unos 30 años, la voz firme aunque los ojos le tiemblan de emoción. Perdí todo por el juego, dice. Mi esposa me dejó. Mis padres me echaron. Dormí en la calle. Pero este lugar me devolvió la vida. El público lo escucha en silencio. Cuando termina, el aplauso estalla como un trueno. Algunos lloran, otros sonríen con esa mezcla de alivio y esperanza que solo se siente cuando el dolor se transforma en algo útil. Elena aprieta mi mano con fuerza. ¿Oyes eso? Me susurra. Es el sonido de la fe regresando. Yo asiento, incapaz de hablar. Tras la ceremonia, una periodista joven se me acerca. Lleva una grabadora y una libreta. Señor Morales, ¿por qué decidió invertir la herencia en un centro de rehabilitación y no en un negocio o una fundación familiar? Sonrío apenas. Porque el dinero solo tiene valor si cura las heridas que provocó. Ella anota mis palabras con atención. Cuando todos se marchan, el edificio queda en silencio. La luz del ocaso atraviesa las cristaleras, bañando los pasillos en tonos dorados. Miro los retratos colgados en la pared, Elena, en su juventud, Javier con el equipo médico, y una placa con una frase grabada, convertir la culpa en compasión, la herencia en esperanza. Más tarde, subimos al coche. Elena, Javier y yo. Nadie habla. Solo se oye el motor y el viento colándose por la ventanilla entreabierta. El reflejo de las farolas pasa como destellos de memoria. Al llegar a casa, la noche ya ha caído. Aparco frente al jardín. En la puerta hay un sobre, sin remitente. Lo reconozco antes de tocarlo. Mis manos tiemblan. En el frente, con una letra que no he olvidado, se lee, para papá. Abro el sobre con cuidado. Dentro hay una carta escrita a mano, en tinta azul. No busco perdón. Solo quería que supieras que estoy viva. Estoy aprendiendo a vivir sin apostar, sin mentir. Mamá tenía razón. El apellido no me salvó. La verdad, sí. L. Leo esas líneas una y otra vez. La voz de mi hija resuena en mi mente como un eco antiguo, el eco de una niña que me pedía cuentos antes de dormir. Elena me observa desde su silla. Le paso la carta. La lee despacio, sin decir nada. Cuando termina, las lágrimas le corren por las mejillas, pero sonríe. Está viva, Rafael. Eso es suficiente. Javier, que ha estado en silencio todo el camino, se acerca. Ella tiene oportunidad, dice con tono sereno. A veces, el infierno enseña más que el cielo. Sus palabras quedan flotando en el aire. Salimos al patio trasero. El jardín huele a bugambillas y tierra húmeda. El viento sopla suave, moviendo las hojas como si fueran susurros. Elena levanta la vista hacia el cielo violeta del anochecer. ¿Sabes, Rafael? Dice con voz calmada. La maldición Montoya terminó aquí. Yo asiento, sin apartar la mirada del horizonte. Después de tanto tiempo, entiendo por fin lo que ella quiso decir cuando hablaba de maldición. No era el dinero, ni el apellido, ni siquiera el pasado. Era el silencio. Ese miedo a decir la verdad, a mostrar las heridas, a aceptar que el amor también puede ser frágil. Nos quedamos allí largo rato, escuchando los sonidos de la ciudad apagándose poco a poco. En algún lugar, una iglesia da las 9. Entro en casa, abro mi cuaderno de notas y escribo la última página de esta historia. La pluma tiembla un poco, pero mi mano ya no siente culpa, solo paz. Hoy, al fin, mi familia descansa. El pasado ya no nos pertenece. La herencia no fue el dinero, sino la lección. Que la verdad, aunque duela, siempre libera. Cierro el cuaderno. En la mesa, la carta de Lucía queda abierta, junto a la foto de Elena sosteniendo la placa de la fundación.
Afuera, las luces de la ciudad parpadean como si alguien las soplara suavemente. Desde la distancia, el rótulo del edificio se ilumina en azul, Fundación Montoya, Rehabilitación y Esperanza. El viento de la noche trae el eco de una melodía lejana. Podría ser una canción o quizás el sonido del alma reconciliándose consigo misma. Apago la luz, tomo la mano de Elena y juntos miramos por la ventana. La ciudad duerme, tranquila. La cámara, si esto fuera una película, se alejaría despacio, mostrando el portón con el letrero brillante, mientras una música suave acompaña la escena. Y en ese instante final, mientras el mundo sigue girando, entiendo que la redención no es olvidar, sino recordar sin dolor. De esta historia aprendí que el silencio y el orgullo pueden destruir más que la pobreza o la muerte. Pasé años creyendo que proteger a mi familia significaba callar, ocultar los secretos, mantener la apariencia de una casa en paz. Pero entendí que la verdad, aunque duela, siempre libera. Vi cómo el dinero, cuando no se acompaña de amor ni de humildad, se convierte en una maldición. Vi cómo una hija puede perderse no por maldad, sino por miedo, por el peso de un apellido y las heridas que nunca sanaron. Y comprendí que el perdón no es olvidar lo que pasó, sino decidir que el dolor no dirigirá tu vida. Hoy solo pido a Dios que bendiga a quienes aún luchan por mantener unida a su familia, que les dé paciencia para escuchar, valor para hablar con el corazón y sabiduría para no juzgar. Que el Señor te proteja a ti y a los tuyos, y que, cuando lleguen los días oscuros, no te falte la fe para creer que siempre hay un nuevo amanecer.